Tema 18. Contratos verbis. Los contratos verbis verbales eran aquellos que se perfeccionaban mediante el pronunciamiento de palabras solemnes establecidas por el ordenamiento jurídico y por lo tanto son parte de los contratos formales. Constituyen las formas de contratos más antiguas que conocieron los romanos. Son esencialmente formales y las palabras solemnes que los perfeccionaban son fijadas por el ius civil. Característica de los contratos verbis: eran formales o solemnes y su incumplimiento producía su nulidad. De derecho estricto, solo se atenían a interpretarlos según el contrato, no se podía hacer uso de la equidad. Unilaterales, porque solo daban lugar a obligaciones para una de las partes contratantes para el deudor. Del derecho civil, debido a que solo podían ser usados por ciudadanos romanos, sin embargo terminaron por ser usados por los peregrinos a causa de su evolución. Tipos de contratos verbis. Estaban divididos en tres tipos: la estipulación, stipulatio, la promesa de dote, dictidotis, el juramento de los libertos, iura promissi liberti, siendo el más importante de estos la estipulación. Consistía en una pregunta formulada por el acreedor o estipulante, seguida de una respuesta afirmativa, hecha por el deudor o prominente. Ejemplo: ¿prometes darme 100? Y el deudor respondía: lo prometo. De inmediato quedaba obligado. Sin embargo, existían condiciones necesarias para que exista una estipulación. Número 1. Que haya una pregunta y una respuesta formuladas oralmente. Ambas partes debían encontrarse presentes, una frente a la otra. No podía realizarse entre ausentes, tampoco se aceptaba la representación, tampoco podía realizarse entre personas mudas o sordas. 2. La existencia de la unidad en el acto, es decir, debía existir continuidad entre la pregunta y la respuesta. Correspondencia entre la pregunta y la respuesta. Debía existir concordancia literal, debiendo las dos partes emplear el mismo verbo. Características de la estipulación. Eran verbales, solo se perfeccionaban después de formulada verbalmente la pregunta seguida de la respuesta también en forma verbal. Unilaterales, solo originaban obligaciones para el deudor o promitente. De derecho estricto, ya que el juez al analizarlo tenía que atenerse a los términos del contrato, sin entrar a considerar la intención o la buena fe de las partes. Debía realizarse entre presentes. Abstracto, su validez era independiente de toda causa que no fueran las formalidades prescritas por la ley. Principal, su existencia no estaba subordinada a ningún otro contrato, sino que tenía existencia por sí mismo. Conmutativo, porque desde el momento mismo de formarse el contrato, el deudor o promitente conoce la extensión de su obligación. Otros tipos de contratos verbis. La dictiodotis era un contrato verbal que servía para hacer obligatoria la promesa hecha al marido de constituir una dote y solo podía usarse por la mujer sui iuris o por un ascendiente paterno de ésta. Quien constituía la dote se obligaba sin que hubiera habido interrogación previa. No tiene una estructura pregunta-respuesta como la stipulatio o la sponsio, sino que mantiene una forma que le es particular, uno locuente, por la que no es necesaria una interrogación. Iura promisio liberti. El manumitido debía comprometerse con su patrono a prestarle ciertos servicios, para las cuales, en lugar de utilizar el procedimiento de la estipulación, se valían de este contrato verbal, consistente en una promesa que hacía el liberto sin interrogación previa, pero cuya ejecución garantizaba bajo juramento. Era una forma sagrada que consiste en la promesa jurada en la que el esclavo se obligaba a prestar determinados servicios al patrono una vez que el patrono lo dejara libre. Tema 19. Contrato literales. Se usaban menciones especiales llamadas nomina transcriptia, escritas por el acreedor en un libro o registro doméstico que llevaba denominado codex o tabulae. El origen de estos contratos se halla probablemente en una práctica de contabilidad muy antigua entre los romanos, ya que los ciudadanos romanos acostumbraban a llevar su anotación diaria en una especie de libro borrador, todos sus ingresos y egresos, libro denominado adversaria, y que tendría como equivalente el libro diario de los comerciantes.
Se dejaba constancia en el acceptum de lo que se recibía y en el expensum de lo que se entregaba. Todo ello con indicación de la causa jurídica de los respectivos movimientos de dinero, es decir, señalando si la recepción o entrega se hacía en calidad de préstamo, de pago, entre otros, y de los nombres de las personas con quienes se había negociado. Solían llevar un libro llamado calendarium, en el cual anotaban los vencimientos y los intereses correspondientes a las sumas dadas en préstamo. En el Codex Accepti Expensi, que era el más importante de todos estos libros, la anotación que se hacía recibía el nombre de nomen, y cuando este nomen acreditaba una entrega de dinero en efectivo se llamaba nómina arcaria. El acreedor, es decir, el que entregaba el dinero, asentaba en su codex entregado a Ticio 100, y a esta operación se le llamaba specilatio. A su vez, el deudor, es decir, el que recibía el dinero, hacía en su codex una anotación inversa, recibido de Sempronio 100, y a esta operación se le denominaba acceptilatio. Los desembolsos se anotaban en la columna del expensum y los ingresos en la correspondiente al acceptum, de manera que una simple comparación entre las dos columnas permitía al interesado darse cuenta de su estado financiero en cualquier momento. Características del contrato literis. Era unilateral, derecho estricto, derecho civil. No podía tener por objeto sino sumas determinadas de dinero. Era un contrato abstracto. Efectos del contrato literis. Como era un contrato de derecho estricto y unilateral, solo surgían obligaciones para una de las partes contratantes, pero el objeto de este contrato era más restringido, ya que solamente podía consistir en sumas de dinero determinadas, y por ello el derecho del acreedor se hallaba protegido únicamente por la conditio concertea creditae pecuniae. Desde el siglo II después de Cristo, en la época de Gallo, había otra manera de obligarse literis, que consistía en escritos sobre simples hojas, llamados chirografa y sigrafa, de origen griego. El chirografún era un compromiso del deudor de pagar una cantidad determinada de dinero que conservaba el acreedor. El sigrafún era redactado en 2 ejemplares, llevaba el sello del acreedor y el del deudor, y cada una de las partes conservaba un ejemplar. Exception de non numeratae pecuniae. En la práctica bancaria sucedía con frecuencia que cuando una persona se dirigía en solicitud de un préstamo de dinero a un banquero o a un prestamista, éste le exigía la promesa de que la suma en referencia le sería devuelta en el plazo que convinieran, utilizando para esto una estipulación o un contrato literis, que realizaban antes de entregarle la cantidad pedida por el prestatario. Pero como en la estipulación y en el contrato literis bastaba con que se hubieran cumplido las formalidades para que el deudor quedara obligado a realizar la prestación, podía ocurrir que un prestamista poco escrupuloso persiguiera al deudor para que éste, obligado a realizar la prestación que había prometido, le devolviera una suma de dinero que en realidad no le había entregado en préstamo. Para eliminar este abuso se autorizó al demandado, que pretendía no haber recibido el dinero que se le reclamaba, oponer a la acción del demandante la excepción non numeratae pecuniae, del dinero no contado ni entregado. Con esta excepción se derogaron las reglas ordinarias de la prueba, según las cuales correspondía a la persona que invocaba la excepción probar el hecho alegado, pues en este caso era el acreedor a quien se oponía la excepción, el que se hallaba obligado a probar que el dinero había sido en realidad contado y entregado. El plazo para poner esta excepción fue de 5 años contados a partir de la fecha del contrato. Justiniano redujo a 2 años el plazo para poner esta excepción.